Buenas tardes, mi nombre es Gemma Daniela Posligua Mendoza de la carrera de Psicología Clínica, asignatura Bases Biológicas del Comportamiento, paralelo A. Como tema tenemos funciones y relatos clínicos del sistema límbico y sus estructuras. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico se halla implicado con muchas otras estructuras más allá de la zona límite, en el control de la emoción, la conducta y los impulsos. También parece ser un centro importante para la memoria. En ello, vamos a dar a conocer la formación del hipocampo y el núcleo amigdalino. Su función es la memoria y aprendizaje, suelo hasta temporal ventrículo lateral, formada por la circunvolución dentada, archicorteza, el hipocampo propio y la circunvolución parahipocámpica. Formación del hipocampo. El hipocampo es una elevación curva de sustancia gris. Como podemos ver, se extiende a través de todo el piso de la asta inferior del ventrículo lateral. Su extremo anterior se expande para formar el pie del hipocampo. Es decir, el hipocampo se denomina así porque se parece a un caballito de mar en el corte coronal. Núcleo amigdalino. Como podemos observar, se encuentran las funciones. Programa resqueta conductuales apropiadas. Percepciones olfatorias, animales por sentido olfato para aparearse. Vías conectoras del sistema límbico. Como segundo tema, hablamos de que las vías conectoras del sistema límbico son el alveo, la fímbria, el fornix, el fascículo mamipotalámico y la estría terminal. El alveo está formado por una fina capa de sustancia blanca que se encuentra en la superficie superior o ventricular del hipocampo. La fímbria sale entonces del extremo posterior del hipocampo como el pilar del fornix. El fornix está conectado a la cara inferior del cuerpo calloso por el septo pelúcido. Por debajo de este cuerpo fornix se encuentra o está relacionado con la tela coridia y el techo ependimo del tercer ventrículo. El tracto mamilotalámico, que sería el fascículo mamitalámico, este aporta importantes conexiones entre el cuerpo mamilar y el núcleo del tálamo. La estría terminal. Esta emerge de la capa posterior del cuerpo amigdalino y como un haz de fibras nerviosas. Estructura del hipocampo y de la circunvolución dentada. Este, como algunos sabemos, consta de 6 capas. Entre ellas, 3 capas son la capa superficial molecular, formada por fibras nerviosas y pequeñas neuronas dispersas. La capa piramidal, como primera, formada por muchas neuronas grandes de forma piramidal, y la capa polimorfa interna, que tiene una estructura similar a la de la capa polimorfa de la corteza que puede observarse en cualquier otro lugar. Conexiones aferentes del hipocampo y conexiones eferentes del hipocampo. Es decir, las aferentes se clasifican en 6 grupos, que son las fibras que surgen de la circunvolución del cíngulo. Estas se dirigen al hipocampo. Las fibras que surgen de los núcleos sectales, es decir, los núcleos que se encuentran dentro de la línea media, acerca de la comisura anterior. Las fibras que surgen de un hipocampo y atraviesan la línea media hacia el hipocampo. Las fibras que proceden del indicium griseum, es decir, estas se trasladan a través de una porción posterior de las estrías longitudinales, ya que aquello va hacia el hipocampo. Funciones del sistema límbico y la correlación clínica. Las funciones del sistema límbico es capaz de influir en muchos aspectos de la conducta emocional y el comportamiento. Es decir, como función tenemos el control del sistema endocrino, que como podemos verificar es capaz de influir en muchos aspectos de la conducta emocional y el comportamiento sexual.
en particular en las reacciones de miedo y disgusto y en las emociones asociadas con cualquier tipo de comportamiento. También algunos datos nos indican que el hipocampo participa en la conversión de la memoria reciente o en la memoria de largo plazo. Una lesión en el hipocampo origina que el sujeto sea incapaz de almacenar la memoria a largo plazo, es decir, cuando algo no se nos queda retenido. Si bien no afecta a la memoria, solo a los episodios pasados remotos que tuvieron lugar en el desarrollo de la lesión. Esta afección se la denomina amnesia anterógrada. Es interesante destacar que una lesión del cuerpo amigdalino y del hipocampo produce una mayor pérdida de memoria. Esta lesión producida por cualquier estructura por separada. Correlación clínica. Encontramos a la formación reticular. En la formación reticular, vamos a hablar sobre qué es la formación reticular. Esta es una red continua de células nerviosas y fibras que se extienden a través del neuroeje desde la médula espinal hacia la corteza cerebral. Esta formación reticular no solo modula el control de los sistemas motores, sino que también influye en los sistemas sensitivos. Se supone que a través de múltiples vías ascendentes que se proyectan hacia diferentes partes de la corteza cerebral, esto influye en los estados de conciencia. Es decir, como la pérdida de la conciencia, que sería esta. En la pérdida de la conciencia, en los animales de experimentación, este daño producido en la formación reticular con conservación de las vías sensitivas ascendentes origina una inconsciencia persistente, es decir, lesiones anatómicas que se pueden dar lugar a la pérdida de conciencia, incluso nos lleva al coma. Se ha propuesto que la pérdida de la conciencia que se produce en la epilepsia puede haberse de la actividad de la formación reticular en la parte superior del diencéfalo. En el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? ¿O qué se da aquí? En los resultados de algunos experimentos neurofisiológicos, entre los que se han incluido pruebas de estimulación y ablación de partes diferentes del sistema límbico, estas pruebas más se realizan con animales, pero no han sido tan concluyentes. Se han podido deducir algunas funciones importantes. Las estructuras límbicas participan en el desarrollo de las sensaciones emocionales y en las respuestas viscerales que acompañan a estas emociones. También el hipocampo guarda una relación con la memoria. Uno de estos problemas del sistema límbico vamos a encontrar la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Bueno, esta es una alteración crónica del pensamiento. También se va a dar la destrucción del complejo amigdalino. Con la destrucción unilateral o bilateral del cuerpo amigdalino y el área, estos pacientes presentan un comportamiento agresivo. Se consigue en muchos casos reducir la agresividad, la inestabilidad emocional y la inquietud. Hay que aumentar el interés por la comida, favorecer la hipersexualidad. En sí no se observan trastornos de memoria. En los monos sometidos se da una resección bilateral y se ha demostrado la aparición del denominado síndrome de Kluver-Busse. Se volvieron dóciles y no mostraron signos de miedo ni de disgusto. Fueron incapaces de apreciar visuales objetos. También mostraban un aumento del apetito con animales machos y hembras. Buscaban parejas. Disfunción del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal puede estar precedida por un aura de experiencias acústicas u olfatorias. El aura olfatoria suele consistir en un olor desagradable. El paciente se siente a menudo confuso, ansioso, dócil. Puede realizar movimientos automáticos y complicados, como desvestirse en público, conducir un coche tras sufrir una convulsión, no recordar en absoluto lo que ha sucedido. Un millón de cosas.
El hipotálamo y sus conexiones. Dice, desde el área entorrinal, circunvolución hipocámpicas. Aquí se va a dar los núcleos hipotalámicos, que son la zona medial y la zona lateral. Funciones del hipotálamo. Entre sus funciones está el control autónomo. El hipotálamo tiene una influencia controladora sobre el sistema nervioso autónomo y aparentemente integra los sistemas autónomos neuroendocrino, de modo que mantiene la hemostasis corporal. Es decir, el miedo en caso de huida. A lo que sentimos miedo y pedimos ayuda, muchas veces entramos en relajación. Si no fuera por ese estado de relajación, sufriéramos un paro cardíaco. El control endocrino. Aquí las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos, mediante una producción de factores, controlan la producción de hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Es decir, controlan las hormonas de crecimiento, las hormonas adenocorticotróficas, las tirotróficas, que es la ansiedad, la luteinizante, que es para el crecimiento. Regulación de la temperatura. La porción anterior del hipotálamo controla los mecanismos que regulan la pérdida del calor. La estimulación de esta área disminuye la temperatura corporal. En condiciones normales, el hipotálamo mantiene una temperatura entre 36 y 6,37 grados. Regulación de la ingesta de alimentos y agua. La estimulación de la región lateral del hipotálamo inicia la sensación de hambre. Es decir, la regulación de esta región medial del hipotálamo inhibe el acto de comer y reduce la ingesta de alimentos. Emoción y comportamiento. La estimulación de los núcleos hipotalámicos laterales pueden provocar signos y síntomas de ira, mientras que las lecciones de esta área pueden generar pasividad. Control del ritmo circadiano. El hipotálamo es el que controla muchos ritmos circadianos. Los estados de sueño y de vigilia son controlados por el hipotálamo. Las lesiones de la parte del anterior del hipotálamo interfieren seriamente en el ritmo del sueño. Correlación clínica. Las actividades del hipotálamo son modificadas por la información recibida a lo largo de las vías provenientes de diferentes partes del sistema nervioso central y por las concentraciones plasmáticas en las hormonas circulantes. Es decir, el hipotálamo ejerce su influencia sobre las funciones corporales a través del sistema nervioso, endocrino y el autónomo. El tálamo va a funcionar de la información que da la corteza, o sea, es decir, esta partecita de aquí va a depender de la corteza de acá. Trastornos clínicos asociados con lesiones hipotalámicas. La obesidad y emaciación. ¿Qué es la emaciación? Una palabra muy interesante. Esta es menos frecuente que la obesidad. Esta es una enfermedad hipotalámica. La caquexia grave sugiere daño en la hipófisis. Trastornos sexuales. Hipertermia. Mucha temperatura. La hipertermia, mucha temperatura. Por afección del núcleo posterior, que es el encargado de poner en marcha los mecanismos para mantener la temperatura, este organismo se vuelve dependiente de la temperatura ambiental y muchas veces pide su autorregulación. La diabetes insípida. Lesión del núcleo supraóptico o de la interrupción de la vía nerviosa hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Este paciente va a eliminar grandes volúmenes de orina de baja intensidad. Trastornos emocionales, trastornos del sueño.
Entre los trastornos emocionales tenemos el llanto, la risa, el furor incontrolable, las reacciones depresivas o incluso accesos maníacos en pacientes con lesiones hipotalámicas. Kluver-Bucy. Como vimos en el tema anterior, hablaba sobre un experimento que se le dieron a animales y habla de la aparición del síndrome de Kluver-Bucy. ¿Qué es el Kluver-Bucy? Es algo sobre la conducta. Nos ponemos a pensar. Es un trastorno de la conducta que sucede cuando los lóbulos temporales mediales del cerebro tienen alterada su función. Es decir, esta amígdala está particularmente implicada en la patogenia de este síndrome. Este está caracterizado por las tendencias orales, un afecto embotado, cambios a nivel de los hábitos alimenticios como la bulimia, la hipersexualidad, también una agnosia visual auditiva, y esto resulta una afección bilateral, como en el caso de la encefalitis herpética. Y el Korsakoff, que fue una pequeña investigación que realicé. El síndrome de Korsakoff o la psicosis de Korsakoff es una afección que abarca los trastornos mentales que se manifiestan en la enfermedad de Wernicke, que generalmente presentan quienes incurren en un abuso de alcohol. Afecta a la memoria y el aprendizaje como también a otras funciones cognitivas.